Se interrumpió medio bruscamente el video anterior, pero no lo suficiente como para interrumpir el relato vinculado con aquella producción de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, que tuvo como escenario y como producto una radio. Es decir, se ambientaba en una radio y en realidad consistía en la emisión de un radioteatro. Les vuelvo a repetir, tomaba como modelo al radioteatro argentino, que indudablemente llegó a ser uno de los mejores del mundo. Volvemos entonces a esa década del 30, del 40, del 50, en las cuales la radio era auténticamente el medio de comunicación más importante. Por presencia, tecnológicamente representaba un salto significativo desde el diario a la voz como elemento de comunicación. Lo concreto es que la radio había adoptado una serie de características muy propias del estilo literario que imponía la realización del guión, que quedó, más allá de gobiernos democráticos, de gobiernos dictatoriales, quedó como un instrumento muy propio de la labor del locutor radial. Esto va a suceder hasta principios de la década del 60. Interpelada por la televisión, que le empieza a ganar espacios, particularmente en horas de la tarde y de la noche, la radio adquiere fisonomías distintas a partir de la década del 60. Particularmente con la irrupción de programas que, si bien están también guionados, en realidad parten de reconocer la necesidad de acelerar los tiempos en el lenguaje oral. Nace así un programa que se llama Rapidísimo, que va a conducir Héctor Larrea, en los comienzos de la década del 60, y que impone un nuevo estilo de hacer radio en la capital federal y que se va a extender hacia todo el país. Básicamente Larrea lo que está proponiendo y lo que lleva adelante es un programa con sucesivos espacios cortos de radio, tanto para el desarrollo de la entrevista, para el desarrollo de las noticias, para el desarrollo de los juegos, para incluso el desarrollo del humor. Antes había programas de humor, los 5 grandes del buen humor, la presencia de Aide Padilla, la presencia en su momento de Nini Marshall, la presencia de extraordinarios humoristas radiales. Vamos a dedicarle una clase completa a ellos, pero ocupando espacios significativos dentro del horario, dentro de la mañana incluso de la radio o dentro de la programación radial con programas exclusivamente destinados al humor. Con Larrea, todo lo que en ese momento se hacía a través de programas específicos se compacta en un solo programa y nace así lo que vamos a conocer como la revista radiofónica o la revista radial. Es decir, una revista en la cual los espacios de humor, de música, de entrevistas, de noticias, de entretenimiento, los espacios incluso con la presencia del oyente, se van sucediendo a través de microespacios a lo largo de toda una mañana. Eso está guionado, pero al mismo tiempo también admite un ritmo radial que termina imponiéndose. Esta es la gran novedad frente en cuanto a la forma de realizar radio. Con respecto al tema de la propiedad de las emisoras, de las licencias de radio, vuelvo a repetir,
la sucesión de gobiernos democráticos y gobiernos civiles, y gobiernos militares, perdón, implicó un cambio permanente en la titularidad de las radios durante toda la historia de la misma, desde 1930 en particular hasta 1983. ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos años, en la etapa de la democracia? En primer lugar, a partir de 1983 hay un movimiento social que intenta romper con todo lo establecido, particularmente con todo aquello que tenga origen en un régimen prusiano como el que habían implementado los militares en la República Argentina. Por eso, los grandes medios comienzan a dejar definitivamente de lado el guión y empiezan a apostar mucho más a la pauta. Mantienen el ritmo radial que habían impuesto los Héctor Larrea en la década del 60, pero ya esa relación con el oyente comienza a adquirir otro tipo de características. El locutor comienza a dialogar, a improvisar un diálogo con el oyente, lo empieza a tratar de tú, ya no es, o de vos, para ser más adecuado a nuestra comunidad hablante, ya no es ese locutor, ese oyente anónimo al cual se dirigen los locutores hasta la década del 70, pasa a ser un personaje que el conductor del programa trata amigablemente, trata como un viejo conocido. Se rompe la barrera del usted y se lo empieza, insisto, a vocear. Incluso ya más avanzada la etapa democrática, lo que Fontana Rosa va a llamar las malas palabras, comienzan a formar parte del lenguaje, de la lengua común, del código común de la radio, particularmente la de Buenos Aires. Esto no se extiende tanto al interior, donde se siguen respetando algunas formas, pero en Capital Federal, incluso más allá del humor, empiezan a utilizarse comentarios soeces que buscan esencialmente mantener la complicidad con el oyente.